de las CONACYT que han estado trabajando en el proyecto que nos van sobre el que nos van a platicar, pues ya desde hace varios años. Ellos abrieron una línea de investigación impulsada primeramente dentro del seno del Cuerpo Académico de Biotecnología y Bioingeniería, y pues la han desarrollado hasta el punto de tener una buena interacción con otras facultades, y de ahí pues que se incluya como parte de las líneas prioritarias de investigación en la UAD, en la FIC. Actualmente pues, estamos impulsando, apoyando, tratando de que esta línea de investigación se haga pues, un poco más abierta para que incorpore también no solamente los temas específicos de los que nos van a platicar, sino ya más pues con un poco más de amplitud para poder incorporar otros proyectos de los cuales también personas del cuerpo académico han estado impulsando en el área de tejidos celulares. Por esa razón, pues me da mucho gusto cederle la palabra primeramente al doctor Giovanni para que nos platique sobre su plática, reprogramación epigenética de células de la pulpa dental humana para incrementar la multipotencia celular. Doctor Giovanni, pues como siempre vamos a tener 15 minutos para la plática y posteriormente un tiempo de preguntas. Pues adelante, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Es que nada, buenos días a todos. Gracias de nuevo, doctor Julio. Déjeme compartir mi pantalla. No sé si ya se pueda apreciar la presentación. Sí, ya se ve doctor. Okay. Muchas gracias. Bueno, como ya mencionó el doctor Julio, charla es titulada Reprogramación epigenética de las células de la pulpa dental para incrementar la multipotencia celular. En la manera de introducción, pues sabemos que posterior al proceso de fertilización, la totipotencia celular genera células pluripotentes que al final de cuentas durante el desarrollo van a dar lugar prácticamente a los más de 200 tipos celulares que generan el cuerpo humano, que posteriormente a través de un crecimiento tridimensional, pues darán lugar también o origen a los órganos y tejidos que componen al ser humano. ¿Okay? Sin embargo, no todo es ADN, ¿okay? Y este ejemplo con respecto a los gemelos nos permite visualizar de una manera, digamos, más importante cómo mecanismos epigenéticos, que quiere decir de la raíz griega epi, sobre, ¿okay? Lo que significa sobre el genoma, influyen de manera significativa en la expresión de los genes. ¿Okay? Entonces podemos observar que estos individuos, a pesar de que contienen un genoma idéntico, ¿okay? Son totalmente diferentes, se enferman diferente, envejecen con tiempos diferentes, y esto indica que la interacción del ambiente con nuestros genes pues, es bastante importante, y estos son regulados por mecanismos epigenéticos. ¿Okay? Entonces, estos mecanismos epigenéticos pues, brindan una flexibilidad a la cromatina que permite dictar hasta cierto punto qué información genética es la que va a tener lugar en un momento determinado. Estas modificaciones epigenéticas ocurren a nivel de ADN y a nivel de histonas, en los cuales se han encontrado 4 modificaciones covalentes directamente en el ADN, más de 15 modificaciones postproduccionales en las histonas, que son estas proteínas globulares que empaquetan el ADN. ¿Okay? Y adicional a ello también existen diversas variantes de histonas y se han identificado también más de 130 sitios que responden precisamente a estas modificaciones posttraduccionales, de tal forma que la flexibilidad y en conjunto con la deposición de estas marcas, pues regulan de manera específica la formación de eucromatina o de heterocromatina para garantizar la expresión de genes apropiada del organismo. Okay. Entonces, en cuanto a la reprogramación celular, podemos observar que en las células embriogénicas tenemos un perfil epigenético completamente diferente que responde de manera muy importante para garantizar la expresión de genes pluripotentes, esto es, para mantener la tasa de autorrenovación celular y posteriormente dirigirse a la diferenciación celular. Una vez que la célula se ha diferenciado, estos genes cambian su perfil epigenético y entonces tienen que ser completamente silenciados de tal manera que se permita la expresión de genes a través de la acumulación de diversas marcas epigenéticas en los diversos
sitios reguladores de los genes que permiten la expresión específica del linaje. ¿Okay? Entonces, Shinya Yamanaka, pues obviamente creo que todos lo conocemos a través de un experimento epigenético en el cual está fuerza la expresión de factores transcripcionales que remodelan prácticamente la estructura de la cromatina, es decir, resetean la información transcripcional contenida en un fibroblasto humano, en un fibroblasto de la piel, y la regresan prácticamente al estado pluripotente, que son las células que les acaba justamente de platicar y que se refieren precisamente a este tipo de células, es decir, que pueden revertir esa información. Y esto tiene grandes repercusiones científicas y en la medicina también. ¿Okay? Este es un experimento también, digamos, epigenético, en el cual también se ha demostrado que modular las marcas epigenéticas o el paisaje epigenético sin influir con el genoma es capaz de revertir nuestro reloj biológico, es decir, retardar los efectos del envejecimiento y por lo tanto también mejorar las características de regeneración celular. Esto garantiza que, por ejemplo, un organismo pudiera envejecer dignamente sin tener distintas molestias. ¿Okay? Sin embargo, también existen varias problemáticas con respecto a este tipo de eventos que ocurren en las células. Realmente sí es bastante complicado generar células relevantes. ¿Okay? Y esto, pues, realmente es un problema serio que ha impedido trasladar precisamente estas células a la medicina regenerativa. ¿Okay? Dos ejemplos claves que estoy señalando aquí. Primero son los cardiomiocitos generados in vitro. Morfológicamente se ven completamente dañados con respecto a un cardiomiocito natural, ¿okay? Y no se diga a nivel molecular y a nivel epigenético. ¿Okay? Otra de las características también que se ha observado es que estas IPS también son incapaces de responder adecuadamente a la generación de adipocitos. Entonces, ¿cómo es posible que ocurran estos mecanismos? No debe haber algo que esté bloqueando estos sistemas. ¿Okay? Esto ha conllevado también a la búsqueda de incrementar precisamente la flexibilidad de la cromatina, de tal manera que diversos estudios se han centrado en la búsqueda de compuestos que permitan de una manera eficiente garantizar la generación de células IPS e incrementar la plasticidad celular. ¿Okay? Estos son solamente algunos ejemplos en los cuales digamos, en células embriogénicas de ratón, se ha logrado generar o incrementar, por ejemplo, las regiones eucromáticas en el núcleo, dando lugar precisamente a la generación de células pluripotentes inducidas. ¿Okay? Bueno, en ese sentido, también se han estado estudiando pues, diversos tipos o nichos celulares que podrían también contar con estas características, y estas son conocidas también como células troncales. Bueno, al menos en nuestro caso, en una revisión realizada con la doctora Rodas, ¿okay? Pudimos observar que las células de la pulpa dental se indica que tienen una gran plasticidad celular. ¿Okay? Y existen diversos estudios que así lo indican. Sin embargo, esta capacidad de diferenciación se encuentra bastante restringida en ese sentido. ¿Okay? En nuestro grupo hemos observado, si nos tardamos bastante tiempo para generar esta respuesta, ¿okay? Observamos que la respuesta adipogénica, al menos en pulpa dental, es prácticamente deficiente, pero no así la generación de células osteogénicas. ¿Okay? Independientemente de que muestren un perfil de expresión de genes relacionados a pluripotencia o marcadores mesenquimales, esto debe haber algunos factores que estén involucrados precisamente en inhibir esta respuesta. ¿Okay? Resultados de nuestros alumnos también han permitido encontrar algunas pistas con respecto a este tipo de detalles que nosotros estamos observando. Estamos asociando que precisamente la inhibición de la generación de células adiposas puede estar mediada por metilaciones en el ADN que ocurren precisamente en las regiones más importantes de los genes que corresponden directamente a la adquisición de este tipo de linajes, mientras que se encuentran desmetilados otros que favorecen la generación de células osteogénicas. ¿Okay? Hemos identificado potenciales genes que pudieran ser blancos de estudio de ganancia o pérdida de la función. En ese sentido, hemos observado algunos miembros de la familia de DN-metiltransferasas y desmetilasas del ADN, ¿okay? Que pudieran intervenir de manera importante en brindar una identidad celular precisamente a las células de la pulpa dental que inhiben la generación de adipocitos.
Por otra parte, en células de ligamento periodontal también hemos identificado algunos genes que pudieran ser blancos de sobreexpresión para probar este sistema también en las células de pulpa dental. Esto nos llevó a preguntar si realmente podemos regular el epigenoma, ¿ok? Entonces, una de las cosas más interesantes que he leído y que parece sí salido de algo de ciencia ficción es que si podemos revertir precisamente esa información, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Ok? Para eso planteamos la siguiente hipótesis, ¿ok? Si tenemos en consideración que estas marcas epigenéticas represivas impiden prácticamente la plasticidad celular o la represión transcripcional de genes que responden precisamente a diversos linajes celulares, entonces la pérdida o la ganancia de función de algunos de ellos podría liberar precisamente esta información e incrementar los niveles de genes relacionados a pluripotencia y por lo tanto mejorar también la plasticidad celular. Okay. Para esto nos hemos centrado nuestra atención precisamente en 3 marcas específicas, unas que están relacionadas precisamente con la metilación del ADN, directamente en la ADN metiltransferasa 1, ¿okay? Con una desmetilasa también que al parecer juega un papel como una barrera de reprogramación celular. Y a nivel de histonas estamos interesados también en resolver la metilación que ocurre en la lisina 79 y las metilaciones que ocurren en la lisina 9 de la histona H3. Okay, para ello queremos atacar precisamente a los genes que depositan precisamente estas marcas, conocidos como SUBAR39H1, H2, GA9 y DOTL1 también, que cataliza la transferencia de grupos metilo precisamente a estos aminoácidos. Por el contrario, queremos revertir los grupos metilo que pudieran estar facilitando la represión transcripcional y para ello queremos sobreexpresar los genes que corresponden precisamente para remover esas marcas. En la estrategia experimental, pues queremos inducir la reprogramación epigenética, como ya les había mencionado, a través de la pérdida o la ganancia de la función de ciertos genes, ¿okay? Aquellos en rojo son los que pretendemos votar, por así decir, y aquellos que se encuentran en verde son los que queremos sobreexpresar utilizando diversos acercamientos como CRISPR-Cas9, ¿okay? RNA interferencia y RNA generado in vitro. Estas herramientas nos van a permitir transfectar las células de la pulpa dental y lo que vamos a generar al final de cuentas durante la validación experimental es verificar si precisamente podemos incrementar los perfiles de expresión de genes asociados a pluripotencia, cambiar la morfología también de las células de la pulpa dental y verificar si realmente estos cambios tienen que ver precisamente con la pérdida de marcas de represión transcripcional, tanto metilación del ADN, tanto como metilación de histonas, y con esto generar mapas epigenómicos que nos permitan conocer de primera mano todos los genes que están cambiando con respecto a la distribución de las marcas epigenéticas que podrían ser removidas o incrementadas dependiendo del caso, ¿okay? Y asociarlos adicionalmente a análisis transcriptómicos que nos permitan entender apropiadamente los mecanismos que se encuentran detrás de la pérdida o ganancia de la función, ¿okay? Para finalmente verificar la respuesta de diferenciación de este tipo de células. Doctor Giovanni, nos quedan 2 minutos, podemos ir concluyendo, por favor. Que queremos corroborar son precisamente estos. Estas son algunas de las herramientas y avances que hemos generado en el laboratorio. ¿Okay? Y bueno, con respecto a la reprogramación epigenética, pues estamos realmente interesados en cómo estas células adquieren un compromiso durante la diferenciación celular. Deseamos entender el papel de la cromatina en la especificación, definir algunos mecanismos que controlan la expresión génica y para ello pues estamos centrados en responder prácticamente las 2 preguntas: cómo podemos reactivar el programa endógeno de pluripotencia y cómo son redistribuidas estas marcas de tal manera que nos permitan entender estos mecanismos. No me queda más que agradecer pues a mi grupo de alumnos que han hecho un excelente trabajo, a mis colaboradores también, que sin ellos no habría sido posible esto, en especial a la doctora Beatriz Rodas. Y bueno, también un agradecimiento especial a la Facultad de Ingeniería Química, a la Facultad de Odontología, a los proveedores del financiamiento que hemos obtenido en la actualidad. Y bueno, pues eso sería de mi parte todo. Muchísimas gracias. Ya quedo atento para cualquier detalle o duda que haya surgido y disculpen por la rapidez de la presentación. Gracias.
Gracias, doctor. Pues vamos a abrir el micrófono para posibles preguntas, curiosidades, comentarios de los profesores presentes, estudiantes, invitados externos. Pudieran ir levantando la mano, por favor, y les vamos dando la palabra. La mano, la manita virtual. Giovanni, mientras llega la primera pregunta, quisiera nada más en seguimiento al espíritu de estas reuniones, que es identificar las oportunidades de interacción con otros grupos. Si pudieras platicar, no sé que ustedes ya tienen algunas iniciativas, intentos de colaboración con otros profesores de la FIC. Si pudieras platicarnos quiénes han sido y de qué manera están interactuando en estos temas. Sí, la doctora Lady Carrillo, que también es parte fundamental de este proyecto, sí nos va a ayudar en dirigir prácticamente o generar las estrategias que vamos a seguir precisamente para la represión transcripcional. Con el doctor también David Muñoz estamos trabajando en obtener metodologías para la detección de los parámetros de metilación. Creo que tampoco no mencioné también al doctor Alejandro Ávila, con el cual también se pretende probar algunas cuestiones, por ejemplo, de diferenciación celular con respecto a los andamios que está generando actualmente en el laboratorio, que serían también de muchísima utilidad para probar realmente la efectividad de estas células en regeneración, probablemente. Perfecto, pues entiendo que entonces estos temas que dices sobre integrar quizá son nanomateriales, ¿no? Entiendo. Sí, Los sí, sí. andamios. No, creo que también con el se ha estado trabajando también y hace un par de años para probar también cómo estos nanomateriales podrían también impactar en la respuesta de estos genes que responden a los procesos epigenéticos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para el doctor Giovanni? Doctor David, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Giovanni. Muchas felicidades. Hola, doctor David. Por la presentación. Esta pregunta creo que alguna vez te la hice en corto, ¿no? Y es un poquito más general, ¿no? Un poco la realidad y la aplicación de estas técnicas, ¿no? Porque en su momento te preguntaba, bueno, ¿qué tanto sigue siendo aún ciencia ficción o qué tanto realmente ya se pueden aplicar algunas de las técnicas que comentaste, pensando en las aplicaciones que ustedes realmente están buscando, ¿no? Que básicamente es impactar en beneficio de la salud, principalmente de las personas. Entonces, ¿en qué punto estamos? Si ya son aplicables, si todavía se vislumbra un futuro a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, ¿en qué punto realmente está toda esta área que ustedes, muy interesante que ustedes abordan, ¿no? Esa sería más que nada un poco la pregunta o los comentarios que tú nos puedes dar al respecto. Ok, sí, la verdad es que sí va bastante rápido, tanto in vitro como in vivo, estas herramientas epigenéticas que se están aplicando para mejorar no solamente la capacidad de diferenciación, sino también la capacidad de regeneración, ya es un hecho, ya hay muchísimas pruebas biológicas que se han generado en ese sentido, y la verdad creo que sí estamos, bueno, al menos nosotros estamos muy atrasados, ¿no? Pero es un hecho, ya es realidad, ya no es ciencia ficción. No sé si a eso se refiere. La investigación va muy acelerada en este campo, en este momento y con todas las herramientas con las que se dispone en la actualidad. Muy bien, gracias, muy amable. Correcto. ¿Hay algún tiempo para una pregunta más? Rapidito. Si alguien tuviera algo para el doctor. Bueno, no veo manitas levantadas, entonces con esto vamos a concluir esta intervención. Giovanni, muchísimas gracias por tu presentación y nuevamente pues recordarles a todos que estos son espacios que se crean para favorecer pues ya pláticas más en corto y más pragmáticas en el sentido ya de cómo enriquecer la investigación que se realiza en la facultad. Entonces les invitamos a acercarse al doctor Giovanni y a su grupo de trabajo para extender la plática. Muchas gracias, doctor.
No, gracias a ustedes. Y le damos la palabra a la doctora Beatriz Rodas, quien entiendo que hay un cambio de título en la presentación, entonces voy a dejar que ella que nos lo presente. Adelante, doctora. Gracias, doctor Julio. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, sí. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de poder platicarles acerca de lo que desarrollo como proyecto de investigación. Y sí decidí darle el cambio precisamente en el título, sobre todo porque el proyecto al que vamos a llegar, que es contribución de la acetilación en el proceso adipogénico, pues quería ponerlos en contexto antes de llegar a él. Entonces, para iniciar, quiero comentarles que las células troncales son un tipo de células que presentan este tipo de morfologías, voy a poner mi puntero, de morfología fibroblastoide y que además presentan dos características importantes, que es la generación de más células hijas idénticas a la que le dio origen. Pero también presentan otra característica importante, que es la especialización hacia diferentes linajes celulares. Y en ese sentido, las células troncales de origen dental pues presentan una alternativa novedosa de obtención de este tipo de células, ya que estas pueden obtenerse de la cavidad oral en diferentes nichos biológicos. Lo que hace todavía más atractivo es su capacidad de multidiferenciación hacia estos linajes, lo que representa una capacidad todavía aún mayor para su aplicación en la clínica, sobre todo en la medicina regenerativa, como ustedes pueden observar en esta diapositiva. En nuestro grupo de trabajo se han sumado los esfuerzos de la Facultad de Ingeniería Química y de la Facultad de Odontología para la generación del Laboratorio Translacional de Células Troncales de Origen Bucal, el cual se inauguró en el 2017 y con el cual también ya contamos con un logotipo, que de esta manera nos identificamos como el primer grupo a nivel sureste que trabaja en esta área de investigación. Ustedes pueden observar también en esta línea del tiempo cada uno de los estudios que tuvimos que llevar a cabo para poder ir avanzando en esta área. Sin embargo, como a todos, nos tocó el COVID y entonces hemos tenido algunos paros precisamente en nuestros estudios de investigación. Aquí en esta diapositiva les presento cuáles son los enfoques que hemos empleado precisamente para el estudio de este modelo experimental. Hemos utilizado herramientas de la biología celular, como son el establecimiento de cultivos celulares en segunda dimensión, y posteriormente estamos brincando ya hacia la tercera dimensión. También realizamos análisis de inmunocitoquímica y análisis a través de la microscopía con electrónica de barrido y con focal. En mi caso estoy más enfocada hacia los análisis de expresión de marcadores de mesenquimales y de algunos genes asociados a la diferenciación a través de las herramientas por RT-qPCR. También me interesa mucho trabajar a nivel del proteosoma a través de las herramientas de la proteómica para evaluar precisamente cuáles son esos cambios que puedan estar ocurriendo durante la diferenciación. Y el enfoque que el proyecto de Ciencia de Fronteras fue escrito es precisamente hacia las proteínas globulares que empaquetan al ADN, que son las histonas, y que necesitamos estudiarlas también desde ese punto de vista. Primero, este proyecto consistió en el establecimiento de las metodologías para el aislamiento, diferenciación y criopreservación de origen dental. Sin esto, pues obviamente no podríamos realizar todos los estudios especializados que llevamos a cabo en este momento. Para ello, todos nuestros estudiantes pues, han sido pilares precisamente desde el inicio de todo este trabajo experimental, ya que nos dimos cuenta de que era un punto crítico la obtención de los tejidos dentales, como pueden ustedes observar en esta diapositiva. La obtención del ligamento periodontal, por ejemplo, tiene que realizarse con sumo cuidado, evitando de esta manera estresar a las células para su cultivo celular. Una vez que se retira el ligamento periodontal, pues entonces ya procedemos a hacer la apertura de los dientes a través de este micromotor y obtenemos el tejido dental. Para de esta manera establecer los cultivos celulares, realizar los análisis moleculares de marcadores mesenquimales, así como los ensayos de funcionalidad celular, es decir, la capacidad que van a tener para diferenciarse ya sea hacia la adipogénesis
o la osteogénesis. Otro aspecto que también hemos abordado a nivel celular ha sido el determinar si los diferentes tipos de dientes presentan variaciones en los contenidos celulares que no se habían reportado en la literatura. Para eso, en este trabajo de Guerrero Jiménez, se hizo la segmentación de la pulpa dental a través de las diferentes porciones conocidas como coronal, cervical, media y apical, en los diferentes tipos de dientes que tenemos en la cavidad oral, el premolar, los terceros molares, mejor conocidos como muelas de juicio, los supernumerarios, que es una anomalía dental porque salen de forma extra en la cavidad oral, y los famosos deciduos que son conocidos como dientes de leche. Lo interesante de este trabajo fue que encontramos que los dientes supernumerarios, que son esa anomalía dental, presentan en la región apical una concentración de células bastante interesante comparada con el resto de estos tipos de dientes. Para eso nos hicimos entonces la siguiente pregunta de investigación y bueno, dijimos, ¿podemos establecer cultivos celulares a partir de estas porciones? Este fue el trabajo de Montero del Toro, en donde podemos observar que efectivamente en cada una de estas porciones podemos identificar células. Sin embargo, en la región apical sí presentan el tipo de morfología fibroblastoide que está reportada para este tipo de células. Actualmente estamos realizando los análisis moleculares para terminar de afinar esos resultados y poder entonces determinar que efectivamente son células troncales. Una de las limitaciones que habíamos tenido como grupo de investigación fue el que no teníamos un banco de células para poder almacenar todas las líneas que íbamos generando. Por ello, en esta tesis que realizó Rodríguez Palma en el 2020, realizamos la comparación de dos protocolos utilizando como modelo pulpa dental y células derivadas de pulpa dental y de ligamento periodontal, y en donde analizamos a nivel celular y a través de análisis cinéticos de crecimiento cuál era el comportamiento antes de la criopreservación y después de la criopreservación. Y observamos que efectivamente el protocolo 1 es el que representaba mejor las características biológicas y metabólicas de este tipo de células y que a nivel de la ultraestructura pues no se veía una modificación importante por este tiempo de criopreservación. Aquí es importante señalar que para el desarrollo de esta tesis las células se incubaron durante 3 meses. Sin embargo, a raíz de esta pandemia, dejamos viales en criopreservación que fueron reactivados apenas después de 1 año, y estas células siguen teniendo todas estas características que se desean precisamente de su actividad metabólica, por lo cual estamos muy contentos de que ya por fin tenemos nuestro banco de células. Otro proyecto que estoy también llevando a cabo es el estudio de la diferenciación adipogénica en este tipo de células de pulpa dental y ligamento periodontal. ¿Y por qué la diferenciación adipogénica? Porque recordemos que enfermedades como la obesidad están relacionadas precisamente con una alteración en este proceso. Aquí en esta diapositiva les puedo mostrar cuáles son esos mecanismos de expansión que se llevan a cabo en el tejido adiposo en un ser humano. Y podemos observar que en este caso pueden haber 2 formas. La primera es a través de células que ya están ahí residentes y que generan más adipocitos, a lo que se le conoce hiperplasia, y que esta condición pues es una condición saludable porque el tejido puede regular los niveles de las hormonas para su metabolismo. Por el contrario, en un estado que no es saludable es la hipertrofia, porque hay un crecimiento expansivo de este tipo de células, de adipocitos, lo cual hace que genere un microambiente de hipoxia que obviamente va a generar procesos como inflamación y entonces genera todo lo que conlleva la obesidad y en consecuencia en enfermedades de salud pública también como es la diabetes. Sin embargo, todo esto que les platico suena bastante sencillo, pero está regulado a nivel de un programa transcripcional muy fino, en donde está involucrada las cascadas de señalización, factores de transcripción y adipocinas. Y entonces, pues obviamente viendo que todo esto es bastante complejo, nos dimos primero a la tarea de
de poder estudiar algún tipo de genes que fueran marcadores específicos de todo este fenotipo que llegan a desarrollar hasta la finalización del proceso adipogénico. Es por eso que entonces estudiamos ambas respuestas a la diferenciación adipogénica a nivel celular y a nivel molecular, encontrando que precisamente las células del ligamento periodontal presentan una mejor plasticidad celular o respuesta hacia la diferenciación adipogénica respecto a las de pulpa dental. Y eso nos hizo preguntarnos que a nivel de proteoma, ¿qué podría estar sucediendo? Si encontramos diferencias en cuanto a la expresión de ciertas proteínas en pulpa dental versus ligamento periodontal. Sin embargo, aún nos hace falta hacer el análisis de secuenciación para poder identificar cuáles son esas proteínas que se están expresando diferencialmente bajo cada una de estas condiciones. Es así como llegamos a este trabajo, a este proyecto de investigación que sometimos en la convocatoria de Ciencia de Frontera, con todos estos resultados que estábamos obteniendo acerca de por qué esa respuesta era tan diferencial a pesar de que comparten el mismo nicho biológico, pues escribí este proyecto enfocándonos principalmente a una marca epigenética que es la acetilación. Y en ese sentido, la acetilación es un mecanismo dinámico que está ampliamente regulado por dos enzimas, por las acetiltransferasa que adicionan a grupos acetilo a residuos de la lisina en las histonas y que favorecen la transcripción génica. Por el contrario, existen otras enzimas que retiran estos grupos acetilos que son conocidas como HDAC y que no favorecen esta transcripción génica. Es por eso que esta marca epigenética de acetilación en las histonas es reconocida como una activadora de la transcripción génica. Y es por eso que nos planteamos la hipótesis si este mecanismo epigenético podría estar involucrado en estas respuestas diferenciales que estamos observando en estos dos modelos experimentales. Y aquí les presento brevemente lo que nosotros planteamos en el proyecto de Ciencia de Frontera. Si bien los resultados que hemos obtenido es a través de un cultivo en dos dimensiones, es decir, en monocapa, lo que queremos es poder transportar todo este conocimiento a un sistema de un cultivo tridimensional. ¿Por qué? Porque esto va a imitar las condiciones del microambiente en las cuales se encuentran en vivo este tipo de células. Entonces, de esta manera nos podrían dar datos más precisos de lo que realmente está sucediendo durante el proceso de diferenciación celular. Y de esta manera, utilizando estrategias de inhibidores farmacológicos de estas enzimas, que son las que retiran los grupos acetilo, se podría inferir, no es totalmente cierto, pero se podría inferir que a lo mejor entonces todo este escenario hacia la acetilación se podría promover y podría favorecer entonces que se pudiera dar la diferenciación hacia los adipocitos. Sin embargo, también necesitamos evaluar cuál va a ser el impacto que va a tener en la regulación de estos genes transcripcionales blancos de la adipogénesis. Finalmente, solamente me queda agradecer a todos los colaboradores internos y externos que nos han apoyado durante todo este viaje que hemos realizado a través de la implementación de esta área de investigación, lo cual no ha sido sencillo. Y sobre todo a los estudiantes que han sido pilares fundamentales en todo el trabajo de investigación que se realiza en el laboratorio, que se han comprometido precisamente a desarrollar estas magníficas tesis de licenciatura y de maestría que también se están llevando a cabo. Y finalmente también al Laboratorio de Biotecnología y Microbiología por todo su apoyo, que sin ellos pues sería más difícil todavía realizar todos estos intentos de experimentos. Agradecimientos también a nuestros patrocinadores y sería todo de mi parte. Quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Betty. Pues abrimos nuevamente el micrófono para todos los profesores, estudiantes, invitados que estén presentes, que levanten la mano, por favor. Adelante, doctora Diana Cabañas. Hola, buenos días. Pues antes que nada, felicidades, Betty. Ha sido una presentación muy interesante y
y muy clara, porque a pesar de que yo no soy de tu área, pude entender de manera general qué estás trabajando y qué están trabajando en tu equipo y se me hace algo sumamente interesante. De verdad que es una lástima que no se pueda tener más apoyo para desarrollar esto. Y una pregunta, dada mi ignorancia, ¿en qué se parece un poquito tal vez a lo que preguntó David hace un rato? ¿En qué punto se encuentra esta investigación para poder aplicar todo este conocimiento a algo más tangible, ¿no? No sé, algo de la salud o de algo así. Sí, en este momento, si bien es cierto, como comentaba el doctor Giovanni, se están realizando los estudios a nivel de ciencia básica para precisamente poder entender cada uno de estos procesos, incluso desde el momento en que se cultivan, en el momento en el que realizamos la inducción hacia los diferentes tipos de linaje, pero es importante entender eso antes de llegar a la aplicación. En este momento en donde estamos, pues en esa parte, ¿no? En entender esos mecanismos, sí podemos utilizarlas ya en biomateriales, sí, de hecho ya algo comentó el doctor Giovanni, y en mi caso existe ahorita interés de una empresa en querer hacer unos análisis de un biomaterial que quieren sacar al mercado con este tipo de células que les llama mucho la atención. Entonces, eso también ha ayudado mucho a que se traslade todo este conocimiento ya en a lo mejor un análisis ya in vitro, ¿no? Que es lo que pide en este momento esta empresa y que está muy interesada. Entonces, ese sería el primer acercamiento que yo le podría comentar, que pudiera ser ya a lo mejor una posible, ¿no? Aplicación de este tipo de células. Sin embargo, todavía está en in vitro, ¿no? Estamos haciendo los análisis in vitro. Ok, gracias, Betty. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más del auditorio? Aquí presentes. Mientras se anima alguien más, Betty, quisiera... perdón. Sí, ya se me... Adelante, Francisco. Buenos días, doctora Rodas. Buenos días. Mi pregunta sería, ¿cómo se obtienen las muestras dentales? O sea, ¿son voluntarios, que dan sus dientes o son familiares de los mismos estudiantes o puedo dar mi misma muestra? No, es a través de pacientes que son seleccionados y que ellos deben de firmar un consentimiento informado. Se les debe de mencionar que si pueden donar sus dientes, que son objeto de investigación, en este caso los tejidos dentales, y deben de estar de acuerdo con ellos y entonces lo firman y se proceden. Obviamente antes los odontólogos tienen que hacer una revisión sistemática del estado de salud del paciente, que el diente cumpla con los criterios de inclusión y de exclusión, etcétera, ¿no? Entonces, antes de todo lo que ya realizamos a nivel de cultivo celular, atrás hay todo un trabajo de odontólogos que ellos son los que seleccionan precisamente cuál es el tejido que realmente se va a ir para cultivo celular. Sí, no puede ser así, porque como son células, es un órgano dentario, el diente es un órgano, entonces tienes que pedir la autorización del paciente. De hecho, incluso con pacientes menores de 18 años, tiene que haber la firma de un tutor que esté de acuerdo también en que se esté donando ese diente. Muchas gracias. Sobre este punto, no te iba a preguntar otra cosa, pero aquí más interesante, como están trabajando con células humanas, sobre todo al escribir proyectos para organismos financiadores, todos estos protocolos de ética y de manejo de estas situaciones, ¿están ya bien identificados y establecidos en la universidad o han tenido que abrir camino en ese sentido?
Tuvimos que solicitar, bueno, someter el proyecto desde el inicio, en el 2015, aproximadamente, 2016 más o menos, se sometió al Comité de Bioética que tiene el IDEO Noguchi. Obviamente con todas estas metodologías y los alcances de lo que se quería hacer en investigaciones acerca de este proyecto. Y esto es lo que en nuestras publicaciones también tenemos que integrar y también en nuestros proyectos de investigación que sometemos a financiamiento. Este comité de bioética que dices funciona a nivel institucional, no solamente para el CIF. No, ajá, exacto, es a nivel institucional. Sí. Ok, gracias. El doctor Eric Aguilera. Sí, doctor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ambos ponentes muy interesantes la investigación que están realizando. Con respecto al mismo comentario que hizo el doctor Julio, bueno, va para allá. Al menos en el área de biología, la parte agrícola, la parte de utilización de recursos naturales, ¿no? Hay un protocolo que se llama Nagoya que permite o regula que los beneficios de este uso de recursos naturales que provienen de alguna comunidad o de alguna área específica en el mundo, reciba a estas personas que están, que los resguardan, por así decirlo, reciban beneficios acerca de la investigación que se realiza sobre ellos, ya que se extraen genes para agricultura, se extraen algunas sustancias que pueden ser procesadas para la industria. Ahí estamos en algún punto cercano a realizar algún tipo de regulación de bueno, similar, ¿no? En esta área, sobre todo que estamos pues tomando información genética de las personas que están ellas mismas dando su consentimiento, pero que a raíz de este consentimiento y esta investigación van a llevar a un desarrollo tecnológico. Uh-huh. Sí, pues hasta este momento solamente lo que tenemos es los expedientes de esos consentimientos, pero todavía no hay como no sé si el doctor Giovanni tenga alguna información al respecto, pero hasta el momento no. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna intervención más de alguien del público? De no ser así, pues agradecemos nuevamente a la doctora Betty su presentación, su intervención, e invitamos a todos a acercarse a los ponentes para pues, abundar sobre estos temas y quizá si surgieron ideas, irlas platicando. Pues con esto damos por terminado este seminario. La próxima edición o la próxima plática será hasta el 21 de abril, que se nos atraviesan las vacaciones merecidas para todos ustedes. Y pues les invito a todos, antes de despedirnos, a abrir sus cámaras para tomar una foto y que nos ayude José con el registro del evento. Les pido, por favor, todos abrir sus pantallas un segundito.